Señoras y señores, muy buenos días y gracias por conectarse a este informe especial de su canal Visión Dorada, que hoy tenemos un invitado especial, especialista en neumología, médico internista, y que va a tener a todos ustedes atentos para cualquier pregunta que tengan, va a responder las inquietudes sobre la COVID-19 que se está presentando a nivel mundial. Pero queremos hacerle un balance, doctor, antes de que salgamos al aire, de cómo se encuentra la Dorada hoy, 12 de abril. Pues, según los reportes de anoche, ya son 16 las personas contagiadas con el virus. Tenemos lamentablemente 2 fallecidos, un hombre de 54 años y una mujer de 91 años. Y tenemos 2 casos recuperados también. El caso 1 y el caso 2 se recuperaron efectivamente gracias a los cuidados que tuvieron en sus hogares. Pero así se encuentra el panorama hoy. Se encuentran bastantes personas asintomáticas, más de 300, se están haciendo los exámenes. Y sin más preámbulo, le vamos a dar el paso al doctor Andrés Miranda para que salude a la audiencia del canal Visión Dorada y a todos los habitantes de este municipio en este programa de hoy. Buenos días, ¿cómo están ustedes? La verdad, quiero saludar a La Dorada, quiero ponerme a la disposición y al servicio de la comunidad de La Dorada para aclarar muchas dudas con respecto a la enfermedad COVID-19. Entonces, con usted estoy dispuesto a servirle a La Dorada en todas esas dudas que puedan tener con respecto a la enfermedad. Doctor Arles, algo que se viene hablando mucho es sobre la cadena de contagio. Miembros de una misma familia, eso es prácticamente la cadena que se viene presentando. Ayer registraban 6 casos y esos 6 casos, 5 son de una misma familia. ¿Cómo funciona esa cadena de contagio de COVID-19? Hay una palabra que se conoce como el R0, que básicamente consiste en la contagiedad que tenga cualquier bacteria o cualquier virus. Entonces se dice que COVID tiene un R0 que está oscilando entre 2.25 y 3.8. 3.5, alrededor de 2.25, 3.5 más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que por cada persona que tenga contagio o que sea portador del virus, si hay una persona que es portador del virus COVID-19, esa persona tiene la capacidad, y también eso depende de la cantidad de virus que tenga a nivel de su laringe y de su boca, tiene la capacidad de que cuando esa persona habla y salen las fomitas, que son goticas de saliva, y dentro del medio, el núcleo lo conforma el virus, tiene la capacidad de contagiar a 3 personas. Cada vez que él tosa, cada vez que él estornude, esa cantidad de fomitas salen con la capacidad de afectar a 3 personas, básicamente. Por eso es que esto se va multiplicando, o sea, es una multiplicación a la 3. 1 se multiplica por 3, 3 por 3 van a dar 9, 9 por 3 van a dar 27, y sigan sumando ahí para adelante cómo se va dando ese contagio. Doctor, hace un tiempo hablábamos con usted el tema de las pruebas. Algunas salen negativas, pero también pueden fallar. De hecho, lo hacía hacía mucho énfasis el director de la unidad de cuidados intensivos sobre ese tema. Muchas pruebas pueden salir negativas, pero después al volver a hacerlas las personas son sintomáticas y sale positivo. ¿Qué está pasando con esas pruebas y cuáles son las fallas? Lo que pasa es que con respecto a las pruebas no tenemos una prueba que nos dé una especificidad y una sensibilidad al 100%. La mejor prueba que tenemos en ese momento es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, que se llama la RT-PCR. Esa es la mejor prueba y que se considera que ese es como el gold estándar para la enfermedad, pero ella llega al 90% de la sensibilidad y la especificidad, lo cual quiere decir que esa prueba tiene un 10% de que nos van a dar falsos negativos. Lo segundo es que esa prueba se requiere una cadena de frío. Y lo tercero es la forma en que se toma la prueba. Entonces, las personas tienen que estar, las que hacen estas pruebas tienen que ser calificadas, tienen que ser previamente hacerles una evaluación para que ellos hagan un correcto uso del kit para la toma de estos exámenes. Una vez partiendo de que la persona le hacen la prueba con la técnica completamente adecuada, entonces eso va a Bogotá, eso llega a Bogotá al Instituto Nacional de Salud. Y en Bogotá, y según una normatividad que sacó el Ministerio de Salud y de Protección Social, hay una normatividad que dice
que esa prueba tiene que ir en una cadena de frío, empacada en un medio que le otorgue esa cadena de frío. Y más o menos se dice que si esa prueba va a ser leída en los primeros 3 días, de 1 a 3 días, la prueba debe estar congelada más o menos entre -2 y 8 grados centígrados. Pero también dice ese inserto del Ministerio de Salud y Protección Social que si se prevé que esa prueba no va a llegar en los 3 días a Bogotá, pues debería irse congelada a -70 grados centígrados, si la prueba se va a hacer después de los 3 días. Si eso no se hace, entonces se desnaturaliza la parte proteica del virus, o sea, el virus se muere o se deshace dentro de la muestra, y cuando vayan a hacer la prueba, pues sale negativo. Entonces eso arroja un falso negativo, o sea que la persona supuestamente sí tenía la enfermedad, pero por trámites en la demora, porque no se hizo la cadena de frío en forma adecuada, pues posiblemente se naturalizó el virus y no salió positivo, pero esa persona puede avanzar a un estado de asintomático y progresar en su enfermedad. ¿Qué hacer? Porque precisamente es el comentario en redes sociales y algunas fuentes aseguran que la cadena de contagio vino por una persona que estuvo en los Estados Unidos, llegó al municipio de La Dorada, estaba asintomático y aún así se lo a visitar a sus familiares, a visitar vecinos, y ahí empezó la cadena de contagio. No se ha comprobado, pero ¿qué hacer cuando las personas que son asintomáticas les sale la prueba negativa? Lo mejor sería quedarse en aislamiento preventivo obligatorio. Sí, señor. En ese momento, o sea, si tenemos, me dice usted cuántos casos tenemos confirmados ya. 16. 16. ¿Y Manizales cuánto tiene? Tenemos, en Manizales está registrando 8. Exactamente, nosotros estamos duplicando a la capital donde hay mayor población. O sea, Manizales tiene mayor población y un sitio donde haya mayor población, pues uno esperaría que fuera el sitio que reportara más casos. La Dorada, con menos población, estamos reportando muchos casos, pero también hay que tener en cuenta que La Dorada es un puerto que transita mucha gente que va transitando hacia las capitales que tenemos cercanas. Entonces posiblemente ese puerto caldense, con tanto tránsito de vehículos, pasajeros, muy posiblemente sea también esa la razón. Lo segundo es sí, o sea, si hay una persona que siente síntomas, porque recuerden que los síntomas iniciales del COVID son los de una gripa normal. Básicamente puede tener estornudos, rinitis, puede tener malestar general, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo. Es muy característico del COVID un dolor en la parte lumbar baja, en las caderas. O sea, ya varias personas que yo conozco y que me han pedido asesoría por el teléfono me han dicho que es un dolor muy desesperante a nivel de la región lumbar, que es un síntoma muy importante. Generalmente estos pacientes duran por ahí unos entre 4 y 8 días con esa fase que se llama la fase inicial. Para posteriormente, entre los 8 y los 14 días, algunas personas van a pasar a las fases más severas, inicialmente pasando por una neumonía, que es ya afectación pulmonar, que la neumonía la podemos clasificar en dos, una neumonía que puede ser leve o puede ser grave. Y si avanza la enfermedad, pasa a lo que se conoce como un síndrome de dificultad respiratoria aguda, y de ahí falla orgánica y los pacientes fallecen. Entonces sí, si una persona tiene los síntomas de una gripa, y muchas veces me ha pasado porque mucha gente me pregunta, no doctor, pero es que normalmente yo sufro de eso, a mí siempre me da gripita y me da tos. Pero como en este caso estamos en pandemia, entonces uno tiene que prever que esa gripita ya no es por el resfriado común o por la influenza normal que se está produciendo, y como estamos en pandemia, ya uno debería ser responsable y decir, no, esto puede ser un COVID, y yo puedo ser un paciente portador asintomático o puedo ser un sintomático. Porque la palabra sintomático quiere decir que estoy tosiendo, tengo síntomas de gripa. Entonces, en estos momentos, toda persona que tenga gripa, así la persona crea que sea una gripa normalita, debería aislarse durante 14 días en su casa. Doctor, precisamente sobre el tema de la gripe, el aislamiento, vamos a entrar al tema de los 2 fallecidos, porque son personas con enfermedades muy delicadas, que la señora de 91 años tenía problemas cardíacos, y este señor de 54 años tenía problemas de diabetes. El riesgo para esas personas que tienen enfermedades de ese tipo, ¿qué tanto es la probabilidad de muerte? Por estadística se ha dicho que
Los factores de riesgo son personas mayores de 65 años, personas que tengan hipertensión arterial, personas que tengan diabetes mellitus, personas que hayan tenido accidentes cerebrovasculares, lo que se conoce en el argot popular como trombosis cerebral. Básicamente ese es el grupo de pacientes. Y hay otro grupo de pacientes que son los pacientes que están inmunosuprimidos, o sea que tienen una enfermedad que disminuye las defensas del cuerpo, o que toman medicamentos, por decir corticoides, inmunosupresores, que generan disminución de las defensas del cuerpo. De ese grupo de pacientes son los pacientes que van a tener mayor complicación de fallecer con esta enfermedad. Con respecto a esos dos casos, yo creo que el caso 1 yo lo conocí, realmente era un paciente mío y además de ser un paciente mío era también un amigo mío. Con respecto a ese caso, la verdad, yo tenía conocimiento de las imágenes del pulmón de ese paciente. Yo tenía conocimiento y yo hablé con algunos amigos de esa persona para corroborarles de pronto por intermedio que le llegara a la familia que la sospecha de que ese paciente hubiera fallecido por COVID era muy alto. Entonces, con eso le estoy diciendo, y quiero que la gente también conozca, que muchas veces si falla el examen de la PCR, la radiografía últimamente en el argot médico y en la comunidad médica ha venido ganando mucho terreno para hacer diagnóstico de la enfermedad. Pienso yo que haciendo una radiografía o un TAC de tórax de forma temprana a los pacientes sintomáticos respiratorios, hay imágenes que le sugieren a uno como médico que posiblemente esa persona está cursando ya con una neumonía. Sería la recomendación para el personal médico entonces. Doctor, nos preguntan a través de la página de Facebook y el canal Visión Dorada, la señora Isabel Fresneda dice, una persona después de que haya tenido el virus COVID-19, ¿con qué enfermedad puede quedar? Realmente, si una persona logra pasar esta enfermedad, habría que preguntarnos si la señora está refiriendo a si esa persona tuvo una enfermedad leve o si tuvo un cuadro grave de neumonía. Realmente, si la persona tiene un cuadro leve y una neumonía leve, realmente no queda ninguna, pero ninguna secuela a nivel pulmonar. Y las personas que tienen cuadros más severos, realmente son muy pocos los datos que tenemos con respecto a eso, porque generalmente cuando la enfermedad asevera, generalmente los pacientes fallecen. Hay personas que han tenido cuadros severos y han podido sobrevivir a esta enfermedad. La verdad, habría que esperar con el tiempo qué pasa realmente con esos pacientes que tuvieron una enfermedad grave y qué problemas dejan el pulmón. Yo por lo menos tengo conocimiento del H1N1. El H1N1 tiene un comportamiento muy similar al COVID y la mortalidad inclusive es más alta la del H1N1. Yo he tenido pacientes, porque por mi especialidad los controlo, después de que hacen una neumonía por H1N1 que fue severa, que duraron 10, 15 días en una UCI entubados, uno les hace un control a los 3 meses y realmente los pulmones aparenta ser completamente normal. Les hace unos seguimientos con exámenes que llaman TAC de tórax y el TAC de tórax no evidencia ni rastros de que ese paciente hubiera tenido una enfermedad tan grave. Entonces yo me podría adelantar a decir que si la persona sale de la enfermedad, posiblemente no va a quedar con manifestaciones pulmonares. En algunos casos dicen que puede quedar una fibrosis pulmonar, pero realmente yo no tengo conocimiento de esta enfermedad todavía. Doctor, tenemos familias y conocidos que en este momento están dentro del cuadro de contagio, que están en este momento están aislados, pero muchos de esos amigos, de hecho una familia, la señora está contagiada, están sus sobrinos, y la familia está sintomática, pero no les han confirmado. ¿Qué pueden hacer para que esas recomendaciones que van a seguir a lo largo de los días, que están sintomáticos, cómo cuidarse para no contagiar a otros y para que de pronto la enfermedad no les golpee tan duro en ese núcleo familiar? Sí, en estos momentos, si una persona se encuentra sintomática de COVID-19, lo que tiene que hacer es confinarse en su casa, y confinarse es encerrarse en un cuarto donde quede totalmente aislado y que la comida se la pasen por un ladito,
Además de eso, esa persona necesariamente debería usar el tapabocas de forma permanente y sobre todo cuando vaya a estar en contacto a recibir las comidas o alguna conversación que tenga en su casa, debería con mucha más vela utilizar el tapabocas. En este caso sería el tapabocas N95 porque es el que dice que no deja filtrar partículas tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Entonces protegería mucho a la familia. Entonces es básicamente un tema de responsabilidad. O sea, la persona que considere que tenga síntomas tiene que ser responsable con él mismo y con la familia que tiene alrededor. Se deben extremar las medidas, como digo yo, de aislamiento, de higiene de manos. Tienen que hacerse lavado de manos en esa casa, todo el mundo, cada dos horas hay que hacer lavado de manos. Deberían utilizar un desinfectante. Yo les recomiendo que el más barato es el hipoclorito de sodio. Generalmente la recomendación es que por cada litro de agua se disuelvan entre 30 o 50 mililitros de hipoclorito de sodio. Eso nos da una dilución de 1 por 2000 partes por millón. Y eso no va a dañar la ropa, no la va a decolorar ni nada. Y todo lo que la persona toque, todo lo esté desinfectando en el cuarto donde esté, desinfecte el computador, desinfecte el celular, desinfecte la misma cama. Las personas que están fuera de ese cuarto también tienen que desinfectar con eso, trapear el piso, mantener todo desinfectado, para que de esa forma el R0 o el contagio se vaya presentando en menor proporción. Doctor, hay un tema que está tocando a todo el país, es el tema de los dos fallecidos, los médicos fallecidos por COVID-19 en las últimas horas. En el municipio de La Dorada hay versiones, es un supuesto, de una enfermera que estaría asintomática y que estaría presentando todas los rasgos de COVID-19. ¿Qué decirle al personal médico que está trabajando, que pronto nos está viendo ahora, porque tenemos muchas clínicas en este momento operando? El Hospital San Félix está con toda su capacidad? ¿Qué decirles a los médicos para que tomen las medidas de protección para la atención de estos pacientes? Con respecto a eso, pues yo me imagino que ese primer caso que acaban de reportar apenas ayer, que falleció, yo tengo conocimiento que ese primer caso ese paciente era un paciente que era diabético, era un paciente que tenía enfermedad renal crónica, era un paciente que tenía que estar viajando a la ciudad de Ibagué 3 veces por semana a hacerse la diálisis. Entonces posiblemente ese paciente se pudo haber contaminado en esas unidades de diálisis en Ibagué, o se pudo haber, o sea, nos queda difícil saber en dónde se contaminó. También tengo conocimiento que ese paciente consultó al hospital 8 días antes por un cuadro sintomático respiratorio, y más o menos como para finales de marzo, como el 30 o 31 de marzo, volvió y reconsultó ya con un cuadro más grave de dificultad respiratoria. Ese paciente creo que se desplazó a otra institución a que le realizaran una tomografía de tórax. Entonces, si ese paciente no fue rotulado desde el inicio, no fue rotulado que tenía una sospecha de COVID, pues posiblemente ese paciente en el transitar por estas clínicas de La Dorada, pues tuvo que haber dejado mucho contacto, y sobre todo el personal de salud, sobre todo el personal médico. Entonces posiblemente las enfermeras que asistieron a esa persona y posiblemente los médicos que atendieron a ese paciente, generalmente en un hospital un paciente llega primero y le hacen una consulta que se llama de triaje, luego pasa a un consultorio con un médico que le hace la historia y hospitaliza, y luego pasa a otro cubículo donde queda hospitalizado, y generalmente pueden haber 2 médicos por lo menos que habían visto a ese paciente. Entonces, con una radiografía, o sea, si uno toma una radiografía al inicio, un paciente que es sintomático respiratorio, un especialista en pulmones está en la capacidad de definir si ese paciente se debe rotular ya como sospechoso o no. Y una vez el especialista rotula al paciente como sospechoso, pues se tienen que encaminar todas las medidas y los elementos de protección que requieren estos pacientes, y a su vez las enfermeras. En el caso tal de que se detecte un paciente sospechoso, los hospitales lo que tienen que hacer es asignar solamente a una enfermera para que esté al cuidado de ese paciente, y esa enfermera debe tener todos los elementos de protección personal, que básicamente consiste en una bata larga, antifluidos, desechable, debe tener, inclusive dicen, hasta 2
pares de guantes deben utilizar esas personas que van a asistir a los pacientes contaminados, deben tener un tapabocas de alta eficiencia o alto flujo, que es el N95, deben tener una monogafa, que es una gafa especial de un solo elemento que va a cubrir los ojos, y debe tener un gorro. Entonces, si esas medidas no se hacen, pues seguramente este personal de salud que esté apoyando a esos pacientes van a quedar contaminados y ellos van a llevarse la enfermedad para sus casas, y en sus casas van a contaminar a sus familiares y a sus amigos. Doctor Miranda, nos hace una pregunta a través del canal Visión Dorada: ¿cómo tratar a una persona que sufre asma si presenta COVID-19? Bueno, esa pregunta es muy buena, porque yo soy neumólogo aquí en la ciudad, y creo yo que en mi consulta de neumología atendemos más o menos como unos 120 o 130 pacientes, de los cuales la mitad, el 50% de los pacientes sufren de EPOC o de asma. O sea que yo diría que yo atiendo en La Dorada por ahí unas 50 personas que tengan asma. A esas personas que me están oyendo y que tienen asma, yo les recomiendo que el comportamiento de la enfermedad es totalmente igual a una persona que no tenga asma. Y lo más importante es que si considera que tiene un cuadro gripal, pues sería el confinamiento lo primero que tiene que hacer. Y lo segundo es que nunca debe dejar de utilizar los medicamentos que usa para el control del asma. Tiene que seguir utilizando sus inhaladores. Si tiene inhaladores especiales de larga acción, los debe usar como se usa y como les he recomendado a mis pacientes que lo deben usar, y deben utilizar todos los medicamentos que usen para el asma. Si el asma es leve, pudiera quedarse en la casa, tratarse en la casa, y tendrías que utilizar con más frecuencia el salbutamol. Usar el salbutamol en esquema de crisis y utilizarlo con la inhalocámara. Si el asma es muy severo, pues tendría que ir al hospital a que le manejen su crisis de asma. Pero también aquí va la recomendación, es que en los hospitales no deberían utilizar las micronebulizaciones, porque se dice que las micronebulizaciones generan más aerosoles. Entonces está completamente prohibido que, si el paciente tiene asma, y ellos tienen, porque muchos pacientes asmáticos tienen el equipo de nebulizar en la casa, lo recomendable es que no usen micronebulizador para manejarse su crisis de asma. La crisis de asma se tiene que controlar con el salbutamol y con la cámara inhaladora, y pudieras utilizar un corticoide para que produzca la desinflamación de los bronquios. Bueno, doctor, creo que tenemos otra pregunta ya al aire. Vamos a ver, nuestro máster nos tenga la pregunta a la mano, y es: ¿por qué las personas que tienen síntomas no son hospitalizados? Bueno, muy buena pregunta esa. Pienso yo que es de las preguntas más importantes y que debe quedar resonancia en estos momentos, para que sepan las personas que tienen una enfermedad leve, realmente no necesitarían ir a los hospitales, porque realmente lo que queremos es que no se avalanche todo el mundo a los hospitales por un caso de gripa, que puede ser leve, o por un caso de COVID, que puede ser leve. Entonces, mi recomendación es: si usted tiene síntomas de gripa, si la persona tiene síntomas de gripa, o sea, tiene estornudo, tiene rinitis o agüita por la nariz, o le rasca la nariz, siente malestar en la garganta, ha tenido fiebre, siente el malestar en los huesos, en los músculos, se llaman artralgias o polimialgias, siente el dolor lumbar, lo importante es no salir para el hospital, como recomendación importante. Esa persona debería, primero que todo, por medio de un canal telefónico, una llamada telefónica, pues avisar a las autoridades de salud para que se den los síntomas, y las autoridades de salud tengan conocimiento de ese paciente, y en el caso tal de ser necesario, pues si también ha habido ya contacto con otras personas que tengan la enfermedad, sería un paciente de pronto candidato para hacerle tamizaje para ver si tiene o no tiene la enfermedad. De todas maneras, la recomendación es tomar mucho líquido, mantenerse bien hidratado, tomar acetaminofén, inclusive las dosis para personas adultas o personas que pesen más de 30 kilos, pudieran tomarse una tableta cada 6 horas o 2 tabletas de 500 miligramos cada 8 horas. Esa es la recomendación. Se puede hacer la recomendación por ese medio para que la gente se automedique acetaminofén para el malestar y mantenerse muy bien hidratado. 3 cosas muy importantes le tengo que decir a estos pacientes. Primero,
tienen que aprenderse a tomar el pulso, a ver cómo tienen la frecuencia cardíaca. El pulso se toma a nivel de la muñeca, hacia el lado donde está el dedito pulgar o el dedito gordo, ahí trata uno de colocarse el pulso. Y uno tiene que contar el pulso en un minuto, a ver cuántas pulsaciones tiene una persona en un minuto. Normalmente las personas deben tener entre 60 y 100 pulsaciones. Personas que estén por encima de 100, eso se llama taquicardia. Generalmente la fiebre produce taquicardia y estos malestares producen taquicardia. Mientras el pulso esté con taquicardia entre 100 y 120, pues ya eso es una persona que le está diciendo, el pulso le está diciendo, tienes que tener más precaución porque la enfermedad de pronto va a ir evolucionando. Entonces, primero el pulso. Segundo, la temperatura. Deberíamos tener un termómetro personal para cada persona y utilizarlo. Y si la persona tiene temperatura de 38.3 hacia arriba, eso se llama fiebre. Si esta es muy persistente, pues nos puede decir que es un síntoma de alarma. Y tercero, la frecuencia respiratoria. Normalmente una persona respira entre 14 y 18 respiraciones por minuto. Entonces, uno lo que tiene que hacer es pedirle a otra persona que esté al frente y con un reloj en un minuto mire cuántos movimientos de inspiración y expiración hace. Una respiración es inspirar y expirar, o sea, tomar aire y botar aire sería uno. Y cuenta cuántas respiraciones hay en un minuto. Como ya les dije, entre 14 y 18 lo normal. Las personas que estén por encima de entre 20 y 22 estarían como regular y los que estén, perdón, entre 22 y 30 estarían regular. Y en mayor de 30 es un caso severo de dificultad para respirar. Y otra cuarta recomendación me atrevería a hacer es porque sé que algunas personas lo tienen, esos aparaticos que se llaman pulsoxímetros digitales, que se colocan en el dedo y esos aparaticos arrojan un valor que se llama la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno también es un marcador muy importante de la severidad del cuadro respiratorio. Si aquí en La Dorada, a la altura de La Dorada, nosotros estamos a 189 metros sobre el nivel del mar, nosotros deberíamos estar saturando 97, 98, 99. Es lo normal para una persona que no tenga problemas pulmonares. Si en esos momentos de saturación se baja por debajo de 99, sería un marcador de gravedad. Entonces les repito, tener pendiente frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y si es posible, algunas personas tienen la posibilidad, mirar la saturación cómo está. Con esos signos, se llaman signos vitales. Con esos signos vitales es que nosotros los médicos, cuando los pacientes llegan al hospital, los vamos a catalogar si son leves o si son severos. Luz Dari Rodríguez pregunta, doctor, tenemos una pregunta ya en la pantalla. La señora Luz Dari Rodríguez pregunta sobre las personas que sufrieron de COVID-19 cuando se recuperan, ¿quedan inmunes al virus? Muy buena pregunta, eso parece que nos están preguntando especialistas, oiga. Realmente estamos enfrentándonos a una enfermedad que a lo sumo lleva 4 meses de haber nacido. Entonces, ya se sabe que este virus, en la medida en que va cruzando fronteras, él va mutando, se va haciendo diferente. Muy posiblemente el virus que nosotros tengamos en Colombia no es el mismo que esté en Estados Unidos, en España o en Italia, o el que salió en China. Él ha ido mutando. Y sabemos que los virus, sobre todo los coronavirus, siempre han mutado, toda la vida han mutado. Se conocen ya 2 tipos de virus, el L y el S, así lo han denominado, la cepa L y la cepa S. Entonces, si a usted lo contagió la cepa L, pues posiblemente usted tiene que hacer cuidado y cuidarse, porque puede ser que le repita por el otro tipo de cepa, porque el cuerpo ya creó alguna inmunidad, pero a la cepa L, pero tú no estás cubierto con la cepa S. Entonces, posiblemente las personas se puedan volver a contaminar, inclusive 8 días o 10 días después de haberse contaminado la primera vez. Y lo segundo es que, sí, o sea, independientemente de cuál cepa fue la que contaminó, deja una respuesta inmunológica en el cuerpo, deja unos anticuerpos en el cuerpo. Y también se ha dicho en el ardor médico, en la comunidad médica, algunos papers, alguna literatura de revistas muy importantes han dicho que los pacientes que se hayan recuperado del COVID-19, si le sacáramos la sangre y de la sangre sacáramos el plasma y le inyectáramos ese plasma a otra persona, posiblemente le estaríamos dando la inmunidad a otra persona. Eso, la verdad, está ya comentado y circula por muchos papers médicos, pero sin ninguna validez científica todavía.
Doctor Arles Miranda, muchas gracias por responder a las preguntas de los televidentes. Nos vamos a una pequeña pausa de comerciales, pero al regreso tendremos respuestas del doctor neumólogo especialista en neumología y medicina interna, doctor Arles Miranda, para todas las preguntas que tienen ustedes a través del canal Visión Dorada. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mójese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. Use desinfectante de manos cuando no pueda usar agua y jabón. Mobiliario urbano para la información. MUPI. Los MUPIs son instrumentos publicitarios que se encuentran en las calles y sobre todo en los paraderos de buses. Están por toda la ciudad. Ellos fueron diseñados para que tu idea, tu negocio o evento se dé a conocer por todos. Son eficaces, de alto impacto visual y muy económicos. ¿Qué esperas para iniciar tu campaña publicitaria? Contáctanos 304-522-6398 o al 302-464-9307. MUPIs Publicitarios. Marketing Glafus. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia, como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con ellos. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. En estos tiempos difíciles por los que pasamos, nos damos cuenta que la verdadera energía que debemos conservar está en las acciones simples. La energía está cuando compartimos con nuestra familia, cuando sacamos tiempo para jugar con nuestros hijos, cuando preparamos esa cena que habíamos prometido. La energía está cuando nos sentamos a escuchar las historias de nuestros abuelos, cuando leemos y reímos como niños. La energía está en todo lo que hacemos, con todos los que amamos. Es hora de ser un equipo, de apoyarnos. Es momento de valorar lo más simple que tenemos, para que nuestra energía siga intacta. Check, Grupo EPM. Estamos de vuelta con el doctor Arles Miranda en un informe especial del canal Visión Dorada sobre COVID-19. Queríamos traerles a ustedes respuestas de calma porque sabemos que estamos en un momento de pandemia, se han prendido alarmas a nivel regional, se están enviando mensajes que se está generando una alarma que en todos los municipios alrededor de La Dorada que deben estar en toque de queda por los casos que se multiplicaron en el municipio de La Dorada. Hay mucho mensaje de pánico y es lo que queremos llevarle a la gente, que a pesar de esta situación estemos en calma. El personal médico está trabajando 24 horas del día dándole, asistiendo. La Secretaría de Salud también está haciendo los acompañamientos, haciendo las pruebas y esperamos que la cadena de contagio se controle. Precisamente sobre la cadena de contagio, doctora Arles Miranda, que es algo que hemos querido como redundar, es ¿cuál sería la manera efectiva de controlar esa cadena de contagio en el municipio de La Dorada, que hoy ya tiene 16 contagiados y 2 fallecidos? ¿Cómo controlarla? No, la cadena de contagio, como es bien sabido, por todas las directrices que emanan desde Presidencia de la República y que están divulgadas por medio de folletos y panfletos donde nos invitan a hacer esto que se llama el aislamiento social, evitar el contacto social. Básicamente yo pienso que esa es la medida más importante para evitar el contagio. El aislamiento social, las medidas que están haciendo, todo emanado desde Presidencia de la República, emanado desde las gobernaciones, emanado desde los municipios por parte de sus dirigentes locales.
pienso que lo que se ha hecho en La Dorada ha sido lo correcto, o sea, se han tomado o nos hemos adherido a todas estas medidas que realmente en toda la República de Colombia se están tomando, de generar aislamiento, de tratar de sacar a la gente por grupos poblacionales para que hagan las compras básicas, sus necesidades básicas en la calle. Pienso que esa es la mejor manera, la forma más correcta de hacer esto. Lo que pasa es que hemos visto muy aceleradamente en nuestro municipio multiplicarse los casos día tras día. Entonces posiblemente hemos fallado en algo. Yo pienso que aquí ya las fallas son más de tipo personal. Habrán personas que no acataron esa recomendación, que pensaron que no, que era una gripita pasajera, y posiblemente esa persona pues sí, no tenga en nada, pero posiblemente le va a transmitir la enfermedad a otras personas, que en esas otras personas sí va a repercutir de forma más grave. Entonces la recomendación es la misma, seguir en lo mismo, seguir en aislamiento social, sobre todo aquellas personas, aislarse sobre todo a las personas que tengan síntomas, que sean sintomáticas, son las que se deben aislar. Las que no son las que son portadoras asintomáticas, pues es un grupo de pacientes que es difícil de tratar de ubicar, pero de todas maneras el estar confinados, el estar aislados, pues está haciendo de que estas personas que sean asintomáticas pues permanezcan en su casa y de esta forma no se propague la enfermedad. Bueno, tenemos más preguntas de los televidentes aquí en este momento en nuestra pantalla del canal Visión Dorada, y ¿es necesario bañarse al llegar de la calle? ¿Cada cuánto y por qué? Yo pensaría que sí, se tiene uno que bañar cada vez que salga a la calle, y no solamente bañarse, sino también desinfectar todo lo que usted traiga de la calle. Yo por lo menos lo hago. Yo tengo ahí en mi carro un atomizador, y al que me llegue y se me acerque lo voy atomizando, lo voy fumigando de una vez. Sí, señor. Si es personal de salud, lo ideal sería que el personal de salud se fuera a trabajar con su ropa o sea, lleguen al hospital con su ropa de calle normal. Dentro del hospital se cambiaran y se colocaran el atuendo adecuado para trabajar. Hagan sus labores de trabajo. Cuando terminen de hacer sus labores que vayan para la casa, deberían desinfectar ese uniforme, colocarlo en una taleguita y llevárselo para la casa y salir con la ropa normal. Y aún así, cuando lleguen a la casa, si tienen una entradita alterna a su casa, sería lo ideal que entraran por una entrada alterna y llegaran directamente al baño a bañarse. Si no es posible eso, pues dejar un par de zapatos, también es una recomendación, dejar un par de zapatos en la puerta de la casa, que sean los zapatos que se van a utilizar en esta pandemia para salir a la calle. Y se monte sus pantuflas, se vaya para el baño, se quite esa ropa, la lave junto con la ropa de trabajo y se bañe. Con que lo haga una vez después de haber llegado a la casa, con eso es más que suficiente. Listo, son muchas las preguntas que tenemos por parte de los televidentes del canal Visión Dorada. Acá tenemos otra, y gracias por conectarse todos a esta programación especial. Aquí viene la pregunta: ¿el alcohol en las manos realmente desinfecta? Sí, o sea, alcohol, gel glicerinado, el jabón, son los que debemos utilizar, pero la recomendación del alcohol es que sea mayor al 70%. Un alcohol que sea mayor al 70%, o también un gel glicerinado que sea mayor al 70%. Pero ya la verdad le digo a la oyente que nos hizo esa pregunta, que personalmente cuando yo he comprado los geles glicerinados, yo me he puesto en la tarea de buscarle ese 70%, y realmente ningún gel dice qué porcentaje de alcohol tiene. De todas maneras, nos quedamos con la duda. O sea, realmente yo no veo esa especificación en la etiqueta del gel. Nos quedamos con la duda, pero el hecho es que se debe usar. El que tiene menos costo es el jabón. El jabón. Bueno, tenemos más preguntas en estos momentos a través de la pantalla. Vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos en estos momentos al aire. Ya pueden hacer las preguntas. Ahí tiene la línea 311-662-30. Pueden preguntar a través del canal Visión Dorada. Tenemos al doctor especialista en neumología, Arles Miranda. Ya viene la pregunta. Ahí tenemos. Buenos días. ¿La PCR para pacientes totalmente asintomáticos puede servir para identificar si son foco de transmisión?
aquí el problema, o sea, puede servir. Países, perdón, países como Corea tienen muy baja tasa de la enfermedad y de la infección, porque ellos tienen una capacidad económica muy alta y ellos se dieron el lujo de hacerle a todo el mundo la prueba de PCR. Nosotros en Colombia, pienso que es más presupuestal el problema. Por si ustedes no saben, aproximadamente esa prueba vale 300.000 pesos. Entonces decirle vamos a hacerle una prueba de 300.000 pesos a los 120 habitantes, ¿cuántos hay habitantes en La Dorada? 110.000 habitantes que hay en La Dorada, pues multipliquemos 110.000 por 300.000 pesos, o sea, eso es una cantidad de plata que desborda cualquier presupuesto. Entonces, por eso es que no se le hace a todo el mundo la prueba, por eso es que la prueba se le hace a los casos que realmente recaen sobre el título de sospechoso. La persona sospechosa, que es la que tiene síntomas respiratorios, que tiene tos, que tiene malestar, a esa persona es la que se le hace el examen por costos. Pero si le pudiéramos hacer a todas las personas asintomáticas en la prueba, pues pienso yo que estaríamos con menos contagio en La Dorada. Pero aquí el problema es presupuestal, de costos, muy costosa la prueba para hacérsela a todo el mundo. Acá tenemos más preguntas de los televidentes del canal Visión Dorada, ya tenemos en pantalla. Buenos días, tengo una gripa leve, pero ¿cómo hago para saber si es COVID o una gripa normal? Bueno, una gripa leve, que es producida por también un virus que se llama coronavirus, o sea, el resfriado común es producido por un coronavirus, que es de la misma familia de la gripa que da el COVID-19. Entonces, básicamente, es difícil de diferenciar esos dos cuadros, es muy difícil y sobre todo, como el oyente nos está preguntando, que el cuadro es leve. Entonces, es muy difícil hacer la diferenciación de las dos enfermedades cuando son leves, porque estamos hablando que es casi que el mismo virus que está produciendo la enfermedad. Pero generalmente yo le pudiera decir que un cuadro de resfriado común, básicamente todo el mundo, o sea, todo el mundo ha tenido una gripa. Entonces, si esta gripa que tienes ahora es del mismo comportamiento que las gripas previas, o sea, que te viene dando estornudo, que te da malestar en la garganta, que de pronto te enrojece los ojos, siente malestar en los ojos, le da malestar en el cuerpo y fiebre, como lo normal que se le ha presentado todas las gripas fiebres, pues posiblemente se trate de una gripa normal. Pero si además de eso nota que esta gripa nueva tiene los síntomas más fuertes, un dolor de cabeza más fuerte, se siente con más tos, se siente con más malestar, sobre todo también si hay dolor en la parte lumbar. Y hay otro síntoma muy importante que es la anosmia. Están diciendo que COVID-19 le quita la sensación de oler y el gusto a las personas. Entonces, si nosotros notamos que esa gripa, que parece muy parecida a las previas que me han dado, pues posiblemente sea una gripa de las normalitas. Pero si vemos que esta gripa ahora viene con síntomas más fuertes, más relevantes, y de pronto no siente sabor a las comidas o no siente los olores, posiblemente esas dos cositas también nos puedan orientar a que sea un caso leve de COVID-19. Ahí tenemos la respuesta del doctor Arles Miranda y ya tenemos en pantalla muchas más preguntas. En este momento nos dicen, ¿el tapabocas de tela antifluido sirve como barrera? Sí sirve para el personal que anda en la calle, para salir a hacer una compra y todas esas cosas, pero realmente no es el ideal para que lo use el personal de salud. Pienso yo que el tapabocas es un medio que se debe utilizar en este momento que estamos en pandemia. Pienso que las personas deben utilizar tapabocas, sobre todo cuando les toque por pico y cédula salir a hacer sus compras. Debería todo el mundo salir a la calle con tapabocas. Cualquiera, el que quiera utilizar, el de tela le sirve, es reutilizable y todas esas cosas, le sirve. En vez de nada, el de tela sirve. Entonces pienso que sí sirve, pero no es para una persona que ya maneje, sea un profesional y que esté en el hospital. Pienso que no sirve en ese caso. Bueno, más preguntas a través de la pantalla del canal Visión Dorada. Tenemos en este momento al doctor Arles Miranda, neumólogo especialista. Doctor Miranda, en pacientes que ya se han contagiado de COVID-19,
y se han recuperado, ¿puede volverse a contagiar? Es la pregunta, ya creo que la habíamos hecho. Sí, creo que esta pregunta ya la hemos hecho, pero respondámosle al televidente. Sí, señor, se puede volver a repetir el COVID, porque existen la forma L y la forma S del COVID. Si tú adquieres la forma L, pues crea inmunidad para esa cepa L, pero tienes la S por ahí también dando vueltas y te puedes volver a contaminar por la S. O sea, se puede repetir la enfermedad, sí, señor. Doctor Miranda, hay un tema que es muy sonado, y es que está sonando en estos momentos en la región, y es un comentario que salió, creo que malintencionado porque no se ha pronunciado el Ministerio de Salud, y es sobre, ¿o cree usted como médico especialista que La Dorada es un foco de contagio para la región en estos momentos? No, yo pienso que, o sea, estamos en una pandemia, nosotros estamos en una pandemia, y todos los municipios estamos contaminados, o sea, algunos más que otros, pero tampoco podemos ser discriminados de esa forma, porque también somos centro de referencia. Somos centro de referencia de los 8 municipios que tiene el Oriente de Caldas, vamos a ser el centro de referencia. Entonces, tenemos vías por donde circula casi que toda la carga, todo el transporte desde y hacia Bogotá. Entonces, eso nos hace que estemos estratégicamente bien ubicados, pero pues desafortunadamente va a ser que también tengamos de pronto mucho más casos de contagio. Tenemos más preguntas, ya en este momento nuestro máster está preparando y nos dicen, yo que soy paciente diabético y trabajo en un banco atendiendo a la instrucción, ¿debo necesariamente quedarme en casa? Él es un paciente diabético, no sé qué edad tenga este paciente, pero debe ser, creo, menor de 60 años y está trabajando todavía, ¿no? Ajá. Los diabéticos están dentro del grupo de personas que posiblemente se consideren factor de riesgo para la enfermedad si la contrae. Realmente el contagiarse de la enfermedad, todos tenemos el mismo factor de contagiarnos, seamos diabéticos, seamos hipertensos, seamos asmáticos, la capacidad de infectarnos es igual para todos. Lo que pasa es que en los diabéticos y en los enfermos, el problema es que la enfermedad tiene a tener un peor pronóstico. A este señor yo le respondería que él puede laborar, él puede trabajar, pero tiene que tener, o sea, muy pendiente los mecanismos de prevención, hacer mucho más prevención para que haga su trabajo. Entonces, en la oficina donde él trabaja, y por norma, deberían, como lo hemos visto en hospitales, en almacenes y en las oficinas de los bancos, que siempre se trata de hacer un distanciamiento cuando hay filas, no dejan entrar a todo el mundo al banco y siempre entran por grupitos y distanciados a 1 metro o a 1,5 metros. Entonces, esta persona debería estar muy al pie de estas recomendaciones. Y lo segundo es que use su tapabocas, que tenga su gel glicerinado a la mano y cada vez que manipule sus monedas o los billetes se esté desinfectando la mano. No olviden hacer sus preguntas al 311-662-30 a la línea WhatsApp y en vía Facebook también estamos, nos dice nuestro director. Tenemos más preguntas. Hola, buenos días. ¿A los perros y gatos se les da COVID-19? No. Esa pregunta es muy buena, ¿no? Porque, pues sí, o sea, ¿en qué casa no hay perros, en qué casa no hay gatos? Los perros y los gatos tienen sus propios virus, pero no se ha documentado, no hay estudios que digan que COVID-19 o el SARS-CoV-2 que está circulando en esta pandemia afecte a los perros. Sí pudiera ser que de pronto en las paticas de los perros ellos de pronto pudieran trasladar una persona que de pronto es una persona que sea asintomático, que escupa al piso. Y de pronto el perrito pasó por la escupa y pisó la escupa y luego se mete a su casa y contamina el piso. Posiblemente usted se tira al piso, no sé, se tira y si usted se contamina, es una transmisión pero indirecta. Entonces, yo tengo 2 perros y en mi casa a los perritos cuando los metemos a la casa le echamos desinfectante a los pies, a los 2 perros. Bueno. Entonces, yo le recomendaría
que si tienen animalitos y salieron a la calle, apenas lo vayan a dejar entrar, le desinfecten las paticas con hipoclorito o con alcohol. De hecho, vimos un video en Instagram y decían que era exagerado que desinfectara al perrito antes de entrar, y vea que la recomendación sí es necesaria. Tenemos más preguntas. Nuestro director Jonales y nuestro máster José Miguel Toro está ahí cuadrando ya todo. Más preguntas. Agradecemos a todos los que se están conectando a esta hora. Dice, si ya me dio el COVID, ¿cuánto tiempo debo quedarme en casa y cuál es el tratamiento a utilizar si ya tengo el virus? Bueno, entonces, tratamiento, recuerde que el tratamiento es dependiendo de en qué está ahí o en qué fase esté la persona. Si son las fases leves, el tratamiento ya lo habíamos dicho, pero vamos a recalcarlo porque tiene que quedar presente el tratamiento. El tratamiento es hidratación, acetaminofén y confinamiento en casa, aislamiento en casa. ¿Cuánto aislamiento? Al que tenga la enfermedad, 28 días. La persona que esté contaminada con COVID tiene que aislarse 28 días. Es la forma de estar seguro de que la enfermedad o el virus ya se depuró de su cuerpo. Y la otra indicación es hacerle después de que se hayan ido los síntomas, después de que se vayan los síntomas, a la persona, para considerarla curada, habría que hacerle 2 pruebas de la misma que se llama PCR en tiempo real, y que esas 2 pruebas den negativas. Pero entonces, como ustedes pueden ver, en este momento de escasez, que casi no hay pruebas por lo costoso que son, entonces posiblemente en nuestras instituciones no creo que vayan a hacer seguimiento del tratamiento con 2 pruebas para detectar que el paciente esté curado. Entonces lo segundo sería que dure 28 días en confinamiento, aislamiento total. Tenemos más preguntas. Hace poquito vi en la línea de WhatsApp, no sé si tiene la misma pregunta, pero hablaban del consumo de algunos productos. No sé si es la misma pregunta, vamos a ver, no, vamos a ver. Soy paciente asmática, estoy haciendo el tratamiento con salbutamol, pero me duelen mucho los pulmones. ¿Qué puedo o debo tomar? Yo siempre le he dicho a mis pacientes de neumología que los pulmones no duelen. Entonces, yo creería que esa persona debe tener un problema muscular o debe tener una artrosis o debe tener algo degenerativo de pronto en la columna, que es lo que le esté generando el dolor. Generalmente el pulmón, cuando está enfermo, el pulmón enfermo, los síntomas que manifiesta la enfermedad de un pulmón es la tos, expectorar, hay veces expectorar con pintas de sangre, que se llama hemoptisis, o sentirse ahogado o asfixiado, que la palabra técnica se llama disnea. Disnea es la sensación de que le falta aire, que se siente ahogado. Algunas personas cuando tosen, y es muy frecuente la tos y le da mucha tos y es muy fuerte, puede producir un dolor como en las puntas de los costados, en las partes laterales, genera un dolor, pero es característico que la persona dice, cuando voy a toser siento un dolorcito ahí. Entonces, la recomendación para esa persona es que si te sientes muy ahogada y muy asfixiada y el salbutamol no logra sacarte de la crisis, pienso que debería acudir al centro de salud para que te realicen una radiografía, un examen de sangre y determinen si hay algo diferente a la crisis que te esté generando ese problema. Ya estamos a pocos minutos de cerrar este programa de edición especial con el doctor Arles Miranda. Agradecemos a todos los que se han conectado. Hagan sus preguntas a tiempo, porque 311-662-30 para que el doctor Arles Miranda, especialista en neumología, pueda responderles. Otra pregunta, y nos vamos a un corto bloque comerciales después de esta pregunta y respuesta, y es: buenos días, doctor, ¿es cierto que las bebidas calientes eliminan el virus? Sí, yo veo mucha información en redes sociales, no solamente de las bebidas calientes, sino de las bebidas con sustancias que contengan bases que alcalinicen los líquidos, el bicarbonato, el limón, el vinagre, la sal. Yo le dije, a mí esa pregunta me la hizo un primo mío. Le dije, primo, de pronto mate el virus, pero lo mata a uno la hipertensión, porque es bien conocido que la sal eleva la presión. Entonces, yo la verdad, estas cosas no funcionan para ese virus. Nada de las bebidas calientes, nada de las bebidas alcalinizadas, el limón, eso no funciona para el virus. Y una vez el virus ya esté en la garganta, él se va a ir diseminando hacia los pulmones.
Entonces, yo creo que no, nada de eso funciona. También se dijo mucho que el virus no iba a atacar al trópico, que las ciudades que eran calientes, que estábamos tranquilos porque el calor mataba al virus. Y eso pues ya fue pues bien refutado esa propuesta que había salido por las redes sociales, y ya tenemos ciudades tan calientes como La Dorada, Barranquilla, Cartagena, con casos en los cuales realmente el virus tiene la capacidad de sobrevivir a altas temperaturas y partes húmedas. Generalmente estos países tropicales sí son muy calientes, pero existe mucha humedad. Entonces eso es un factor también para que la humedad genere que este virus sobreviva. Doctor, no paran las preguntas, íbamos a ir a corte comerciales, pero decidimos seguir porque es mucha la población que está en estos momentos haciendo sus preguntas al doctor Arles Miranda, y nos dicen: buenos días, por favor, el señor Arles Miranda, ¿dónde labora? Necesito saberlo para una consulta. Mejor dicho, ¿le salió trabajo, doctor? Salió trabajo. Bueno, a este televidente yo le digo que yo no resido en la ciudad en la Dorada Caldas. Mi lugar de residencia está en Río Negro, Antioquia, pero yo tengo un consultorio que está ubicado en la carrera cuarta, número 1148. Ahí está mi consultorio particular, pero desafortunadamente pues yo soy también acogido a las normas, y por norma no nos dejan abrir consultorios en esta temporada. Entonces no estamos trabajando por ese momento. Y también laboro, yo soy neumólogo de Medicare, donde atendemos los pacientes de la nueva EPS. Soy el neumólogo de la nueva EPS acá en La Dorada y trabajamos en Medicare. ¿Alguna línea donde lo puedan contactar para hacer mi número telefónico, yo tengo un número telefónico y está abierto. Yo en redes sociales he colocado muchos videos y siempre dejo mi teléfono ahí. Mi número telefónico es 320-681-7039. Esa es una línea que yo tengo para atención de pacientes. Yo la tengo habilitada, sí la cierro como a las 8 o 9 de la noche, pero vuelvo a las 7 de la mañana, sigue funcionando mi teléfono, y les digo de antemano, o sea, si me hacen una pregunta, si me piden un tratamiento, una colaboración para afrontar esta pandemia del COVID-19, téngalo por seguro que les doy las recomendaciones y las indicaciones, se las mando, las dosis, porque la acetaminofén es un medicamento que yo lo puedo escribir por teléfono. Pero a mí ya me ha pasado, alguna persona me llamó y yo, no, que es que yo tengo un hipo, no, que es que yo tengo otras enfermedades. Para eso sí no me atrevo a formular pacientes ni a atender pacientes por línea telefónica. Claridad, que es todo sobre COVID-19. Exactamente. Todo sobre COVID-19. Ahí tenemos al doctor Arles Miranda dando claridad a todas las inquietudes de los doradenses. Y bueno, tenemos otra pregunta que es muy importante en este momento, y es: ¿el jabón mata el virus o solo lo desplaza? Lo mata, lo destruye. El virus es un ser vivo con una estructura muy elemental, muy básica. Él tiene una capita que se llama la bicapa lipídica, que es la envoltura, y luego tiene una sustancia que se llama la nucleocápside, y luego viene una hebrita que se llama el RNA. Entonces básicamente es un ser vivo conformado con una estructura proteica de unas proteínas muy mínimas, muy elementales. Entonces cuando él entra en contacto con el jabón, se destruye, se desnaturaliza el virus. Más preguntas a través de la línea WhatsApp 311-662-30 del canal Visión Dorada. Más preguntas a través del máster, nuestro director. Tenemos al compañero, un colega también nos está colaborando, Jairo Malagón está en estos momentos también haciendo nuestra colaboración acá en el máster. Tenemos muchas preguntas, doctor Miranda. Agradecemos a usted por haber acudido a esta invitación del canal Visión Dorada, y ya venimos al aire con otra pregunta. Ahí tenemos en la pantalla, en pocos segundos ya tenemos nuestro máster, nos tiene la pregunta: si tengo dolor en el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, tomo acetaminofén y se me quita el dolor, pero después de que pasa el efecto vuelve y me da el malestar, ¿qué hago? Seguir tomando acetaminofén con horario, por ahí unos 5 a 7 días, tomándose 2 tabletas cada 8 horas permanentemente. O sea, no lo suelte para que esperes que te den los síntomas. Tómalo permanentemente por 5 días, cada 8 horas. O si tú notas que la fiebre te está dando cada 6 horas, lo puedes hacer cada 6 horas también.
Entonces, seguir tomando el acetaminofén, vigilar los signos vitales, estar muy pendiente de los signos vitales, que no te dé mucha fiebre, que no te dé frecuencia cardíaca por encima de 120, que no tengas frecuencia respiratoria por encima de 20, es la recomendación para signos de alarma. Puede durar 4 o 5 días con el malestar general que produce el COVID y posteriormente él va a desaparecer del cuerpo. Y lo otro es estar muy pendiente de los signos vitales y frecuencia respiratoria. Una vez se sienta ahogado o asfixiado, es el signo de alarma para acudir a los servicios de salud. Doctor, hay una pregunta que me hacen al interno del WhatsApp y es el tema de los alimentos que pueden repeler o contener el COVID-19. El limón, la piña, el aguacate, todos esos alimentos hacen una labor de contención para no contraer el virus del COVID-19. No. O sea, con respecto a los alimentos, lo que yo le digo a las personas es, mi recomendación es que cada vez que lo compren y lleguen a la casa, los desinfecten y los laven muy bien, por ese lado. Ahora, que esas frutas generen prevención para el COVID, no, eso no produce prevención para nada. Inclusive también hay gente que toma el jengibre, hay gente que toma, ¿qué más matas conoce usted? A mí me están dando mucho jengibre y té de manzana picada verde, manzana verde con jengibre y también el orégano, todos esos, el limoncillo, el limón, zumo de limón y la cantaleta que le dan a uno normalmente para que no salga. Pero entonces los alimentos no repelen el COVID. No, eso no sirve. La verdad, eso no sirve. O sea, si yo por lo menos soy una persona que por rutina, casi todas las noches con mi esposa nos acostamos a dormir con un zumito de jengibre, canela y no sé qué más cosita le echa a ella a eso. A mí me gusta y yo me lo tomo y me relajo y duermo tranquilo. Y siempre lo vengo haciendo hace mucho tiempo para acá. Pero porque yo hago eso, yo no estoy exento de que me contagie de COVID. Yo tengo que extremar las medidas de prevención, lavado de manos, aislamiento, contacto a personas a 1 metro, que es lo que previene. Todas esas cosas que circulan por redes, nada tiene validez científica. Más preguntas a través de la línea. Gracias al doctor Arles Miranda por aclararnos todas estas dudas tan importantes, porque la verdad había mucho escepticismo con diferentes preguntas. Dice un televidente: soy asmático, uso salbutamol al aire, pero me está afectando mucho por ese problema. ¿Puedo sacar un permiso para irme a Bogotá? Yo pienso que, o sea, primero que todo, ¿a qué va a ir a Bogotá? Si va a ir a una cita médica, pues tendría que ser una cita médica muy, muy urgente, algo de suma gravedad, para que te arriesgues a ir a Bogotá, que es la capital que más casos de contagio tiene. Y como eres asmático, pues entonces estaría dentro del grupo de personas que tiene mayor riesgo de complicaciones. Y si tienes más de 60 años, pues sería en otro grupo etario donde tendría más riesgo. Entonces, yo no le recomiendo que viajes a Bogotá, que se quede confinado y utilice salbutamol, y si salbutamol no te está mejorando, habría que colocarle otros medicamentos más potentes para evitar el broncoespasmo. Listo, doctor Arles Miranda, tenemos la última pregunta y nos despedimos de todos los televidentes del canal Visión Dorada. Agradecemos a todos por haberse conectado a esta hora de preguntas y respuestas con el especialista en neumología, doctor Arles Miranda. Y agradecemos a todos de haber acudido a la línea WhatsApp 311-600-6230 a través del canal 9 de Visión Dorada y nuestro Facebook Live, Canal Visión Dorada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que estaremos colgando mucha más información. La última pregunta tiene que ver con esto. Doctor Arles, ¿cómo diferenciar si tengo COVID-19 o dengue? No, ya, o sea, esta pregunta, las manifestaciones son mucho más diferenciables, el cuadro de COVID y el cuadro de dengue. Realmente nosotros conocemos muy bien, porque ya es un viejo amigo de nosotros, el virus del dengue. Existen 4 variedades de ese virus que se conocen con la palabra DEN, DEN1, DEN2, D3, D4. Entonces, el virus del dengue produce mucho más dolor de cabeza, produce mucho compromiso de poliartralgias y polimialgias, que quiere decir mucho dolor a nivel de los músculos y de los huesos. Y más o menos al 4º o 5º día aparece el cuadro de la fiebre. Y en los exámenes de laboratorio, el virus del dengue
puede atacar el hígado, entonces las pruebas de laboratorio que miran la función del hígado se pueden estar alteradas. El cuadro del dengue produce sobre todo en sangre disminución de las plaquetas. Entonces, por ese lado, realmente nosotros los médicos no tenemos como confusión para diferenciar este tipo de enfermedades. Además, al dengue se le hace una prueba serológica que normalmente se recomienda hacer a los 5 días, que es medir los niveles de inmunoglobulina IgG y IgM, y esto también nos define la enfermedad. Entonces, es una prueba que es mucho más rápida y mucho más barata, que nos ayuda en estos casos a descartar la enfermedad de entrada. Ahí tenemos la respuesta del doctor Arles Miranda. Agradecemos a todos por estar conectados y queremos aprovechar este espacio para enviarle un saludo al alcalde César Alzate, que está hoy, 12 de abril, cumpliendo 51 años de edad. Le tocó con COVID-19 al alcalde, pero aprovechamos para enviarles desde el canal Visión Dorada, de parte de Jonales García, José Miguel Toro, Jairo Malagón, mi persona, enviarle un saludo de feliz cumpleaños. Sabemos que no podemos tener contacto con usted en este momento, pero de antemano un abrazo para usted. Y doctor Arles Miranda, queremos cerrar enviando la invitación. Sabemos que usted es una persona que viaja muchísimo en estos momentos, tiene que salir de la Dorada a atender pacientes y copó la agenda y aún así sacó el espacio para estar con nosotros. ¿Dónde pueden conectarse los televidentes que se quedaron con muchas dudas a través de redes sociales con usted para que le formulen esas preguntas y puedan tener respuestas muy verídicas por parte de su especialidad? Sí, les reitero mi número telefónico, 320-681-7039. Ese es mi número telefónico personal. Ahí yo los estaré atendiendo por cualquiera de las redes, WhatsApp o por el Messenger, que me han contactado muchas personas por el Messenger, y les oriento, pero le hago el aclaramiento, como ya les dije, todo concerniente a COVID-19, que es la enfermedad que yo puedo tratar y manejar desde el celular. Ya si son otras enfermedades, se requiere que uno evalúe al paciente, revise exámenes, mire radiografías, y realmente pues ese no es el medio para otras enfermedades pulmonares. Pero en estos momentos, con lo concerniente y lo referente a COVID-19, para mí es un placer que me busquen y yo poderlos orientar con respecto a la enfermedad. Agradecemos al doctor Arles Miranda por haber estado con nosotros. Esperamos tenerlo en otra oportunidad porque sabemos que esta pandemia continuará teniendo su cauce y bueno, esperamos a ver qué respuesta nos pueden dar. Y cabe resaltar, tuvimos el distanciamiento necesario, tuvimos la protección de los micrófonos. El doctor, antes de entrar, mejor dicho, usó totalmente alcohol, como lo comentó, desde su carro usó spray, todo el tema. Entonces estamos guardando unos protocolos de seguridad, estamos atendiendo todo, trabajando desde casa, los informes que estamos sacando desde casa, y agradecemos a todos. Quédense con la Santa Misa a cargo del canal Visión Dorada y de la Alianza de Medios, y agradecer al doctor Arles Miranda. A ustedes también muchas gracias. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mójese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. Use desinfectante de manos cuando no puede usar agua y jabón.